Buenas noches a todos. Muy Luis buenas Junior. noches, estimado Junior César Borjas, el administrador y mercadólogo de este grupo en el que nos basamos para realizar diálogos interesantes sobre las cosas que ocurren y además sobre los aspectos que consideramos que llaman la atención a los estudiantes y profesores de este país. También nos estaba saludando Filiberto Romo, el historiador de este grupo, dando la cordial bienvenida a todos los que nos estamos integrando para el diálogo. Y bueno, pues bienvenidos a esta emisión a todos los interesados en la información objetiva, en los puntos de vista imparciales e informados, especialmente a los docentes y estudiantes de este gran país. Con cariño especial a aquellos con los cuales compartimos aula y hemos compartido aula y espacios, pasillos, escuela en algún momento de nuestra vida. En esta ocasión estamos por platicar en relación de las preferencias electorales en Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, no cabe duda que para todos es muy claro que hay un vínculo muy fuerte entre Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos mexicanos, que se da en el plano de lo político y que también se ha ido hilvanando en el plano de lo económico. Por eso es que hemos optado por platicarles en relación de este asunto. El 3 de noviembre se define si Donald Trump permanece en la Casa Blanca 4 años más. El republicano se enfrenta al demócrata Joe Biden, que es conocido básicamente como el expresidente de Estados Unidos durante la gestión de Barack Obama, durante esos 8 años en que el primer presidente de color que tuvo nuestro vecino del norte gobernó. Y por supuesto, no podemos pasar por alto que es un actor de la política en Estados Unidos y que ha participado en ella por más de 40 años. Por allá de la década de los 70 inició su incursión y obviamente ha ido escalando hasta tener ahora la oportunidad de contender por la presidencia. Los sondeos verifican el estado de ánimo de nuestros vecinos, pero quisiera dirigirme hoy a los que nos encontramos presentes en esta ocasión. Y comienzo por Junior. Junior, ¿qué tal visualizas el panorama para Joe Biden? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí desde Toluca a Jalisco y a la hermosa Ciudad de México, ¿no? Bien, pues el panorama que yo le vislumbro a Biden, junto con Harris, que es la persona que lo está acompañando, ¿verdad? Pues es un panorama, quisiera verlo yo como el del elefante en la habitación. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta persona, mientras no hable, ¿verdad? Mientras menos participación tenga dentro de este espacio, él seguramente podrá ser victorioso, dado que Donald Trump, por las desatinadas acciones que está haciendo de manera local y de manera fuera de su país, pues él solito se está quitando votos, ¿verdad? En ese afán de buscar recuperar varios nichos, eh, muchas de las veces se termina por contradecir, ¿no? No hace mucho hablábamos en uno de nuestros programas de la invitación que le hizo a nuestro presidente López Obrador, buscando tener el voto latino, ¿sí? Por otro lado, yo creo que a él se le olvidaba que California pues es demócrata y es donde hay una población de las más grandes en cuanto a mexicanos, ¿no? Y Texas, que es republicano, que siempre lo ha sido, al igual que Arizona, pues también como que no requiere de mucha atención. Entonces, eh, por un lado. Por el otro lado también tiene él el apoyo de Netanyahu, el presidente de Israel, es otra comunidad que también lo viene a él detrás acompañando, ¿sí? Entonces, eh, eso es en cuanto a las estrategias políticas que le buscan sumar principalmente votos. Pero en el caso de Biden, pues hay muchas cosas
que se hablan de él, ¿verdad? Como la situación de salud, que hasta el momento todavía no hay una situación clara o tangible. Tiene el acompañamiento de los expresidentes como Bill Clinton, ¿verdad? Como Obama, eh, en algún momento quienes contendieron con él para poder eh, pelear por la candidatura demócrata, hoy también se sumaron, ¿sí? Entonces, creo que entre menos hable, se verá más favorecido. Y más adelante lo explicaré. Gracias. Muy amable. Abel Fernández, el especialista en América Latina, bienvenido. Nos da gusto encontrarte aquí de nuevo para poder platicar. Y ahora llega la oportunidad que espero para que nos compartas algo. En virtud de que te hemos escuchado hablar en relación de este tema, me permito consultarte. ¿Cómo ves tú el panorama para Donald Trump en esas elecciones? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Les mando saludos a todos, a Guadalajara, al Estado de México y a la Ciudad de México. Gracias. Este, pues nada, que pienso que es una situación muy compleja la de los Estados Unidos en tiempos de estas elecciones, porque desafortunadamente el gobierno que tenemos aquí es un gobierno de izquierda y ha sido bien acogido por el gobierno del presidente Trump, a pesar de que sí está el muro, a pesar de que hubo una amenaza de nubarrones, fue el presidente López Obrador, fue con empresarios, se firmó el nuevo acuerdo de comercio y parece que las cosas cambian. Sin embargo, no podría decir lo mismo de lo que tiene que ver con los demócratas, porque Felipe Calderón se sacó una foto con Joe Biden y seguramente si Calderón tiene el apoyo de Biden, cuando éste llegue a la presidencia, seguramente México Libre va a tener todo el respaldo y su mujer se va a reelegir. O Ricardo Anaya, como ahorita dijo que ya regresaba a la política de nuevo y con todo. Entonces, pues eso nos coloca en una situación compleja, porque el hecho de que sean los demócratas, demócrata no es sinónimo de izquierda, ¿eh? Nada más no lo olvidemos. Gracias. Muy amable, Abel. Pues bien, vamos a continuar con nuestra conversación del día. Y para eso, evidentemente, le vamos a solicitar un punto de vista a Filiberto Romo. ¿Cómo visualizas las condiciones para la elección en Estados Unidos, Filiberto? Muchas gracias. Igual que mis compañeros, saludo a todos allá en Toluca, en Ciudad de México. Un gusto estar con ustedes y con quien nos está viendo también a través de estos medios electrónicos. Miren, pues a mí me parece igual una situación bastante compleja. A mí me gusta, lo confieso, este tema de manera personal. Es un tema que he podido trabajar. Creo que alguna vez ya lo habíamos comentado. Tuve la oportunidad de trabajar este tema a través de una publicación hace algunos años, justamente cuando se eligió al presidente Trump por primera ocasión. Si me permiten, eh, hice una pequeña presentación para ahondar más en el tema y al mismo tiempo tratar de contestar lo que me preguntan y lo que estamos charlando. Sin duda, a mí me parece importante el hecho de que la elección presidencial eh, tiene cambios, como dice el profesor Abel, respecto a la situación de la ocasión pasada. Yo les recomiendo a los que estén viendo esto, la publicación de Diacronías, la número
16. Ahí hay algunos antecedentes sobre mi opinión al respecto de este tema. Y antes que nada, pues a mí me gustaría también enmarcar la situación, ¿no? De que en Estados Unidos gana el que tiene que ganar. Y esto es una conclusión muy adelantada quizá, pero gana el que tiene que adelantar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos básicamente es una lectura diferente a la que nosotros hacemos desde México. Esta lectura que hacemos, ¿no? Depende más bien de una visión diferente a la tradicional mexicana. Eh, eh, y tenemos que conocer esta visión que tienen los estadounidenses para poder establecer ese modus vivendi que estamos mencionando, del que Junior platicó y que a mí me parecieron muy acertadas sus observaciones. La verdad es que en Estados Unidos, yo alguna vez creo lo había comentado, es un gobierno, el pueblo es muy desconfiado. La ciudadanía tiende a ver las cosas como Jefferson en algún momento lo estableció desde la fundación de la República. Creen que el gobierno siempre es malo a menos que les convenga y les beneficie de alguna manera. Por lo tanto, a mí me gustaría aclarar que probablemente, desde ahorita lo digo, vaya a ganar Donald Trump, pero eso no significa que vaya a ganar de la manera habitual o tradicional que nosotros estamos acostumbrados a elegir a un presidente. Allá en Estados Unidos, la elección para un presidente se maneja un poco diferente. Entonces, a lo mejor en mi siguiente intervención me gustaría ahondar un poco en cómo se elige al presidente y por qué creo que Trump puede ganar, a pesar de que las encuestas digan lo opuesto. Pero vamos a compartir la palabra. Muchas Muchas gracias. gracias. La verdad es que estamos armando un muy buen marco en relación de este tema. En ese sentido, y para abrir mejor el panorama para todos los que nos escuchan, me permito comentar que el tema del COVID-19, como nosotros sabemos, es un tema de preferencia en Estados Unidos. Es algo de lo que muchos se hablan en los medios de comunicación. Y la valoración de las acciones de Trump ha estado dividida según filiaciones políticas, como pasa regularmente en todo panorama político de este mundo. El respaldo tuvo su punto álgido en marzo, cuando se declara la emergencia y se asignan 50,000 millones de dólares para combatir al virus en las diferentes entidades que forman la Federación Norteamericana. Según Ipsos, esa que se dedica a identificar las preferencias, teniendo como referencia la estrategia económica que había llevado el presidente y a partir de la decisión que toma en relación del COVID, un 55% de los estadounidenses aprobaba sus acciones. Pero su simpatía entre los demócratas desapareció, puesto que tenía algunos por ahí que no le veían con mala cara. Enseguida desapareció. Mientras que los republicanos, evidentemente, mantuvieron su fidelidad. En ese sentido, necesitamos realizar una pregunta, Junior. Lo económico en Estados Unidos, ¿cómo impacta en la preferencia electoral? Gracias, Luis. Pues impacta tanto que por principio de cuentas fue lo que llevó a Donald Trump a ganar las elecciones pasadas, porque precisamente la población blanca protestante sajona, tras no encontrar ya una respuesta laboral a todas las empresas transnacionales que salieron de su país, fue que dejaron de votar por la opción demócrata que representaba Hillary Clinton, ¿sí? Dicho esto, parte de la promesa de Donald Trump era regresar a las empresas, que Estados Unidos volviera a maquilar, ¿verdad? O así que como decía él, primero América, ¿sí? Y bien, actualmente el panorama económico no es nada alentador. Hay una recesión. Precisamente el Producto Interno Bruto en el segundo trimestre tuvo una caída del 32.9%. Esto es fatal.
Esto incluso pues llega a influenciar a una de las bolsas estadounidenses muy importantes como el Dow Jones. Tuvo una caída de 500 puntos, pues dado que los inversionistas, el famoso capital golondrino, al no verle una perspectiva económica favorable, al menos al cierre de este año, pues dejaron de tomar a Estados Unidos como una opción, al menos al corto plazo. Porque la economía es muy importante que la podamos medir en el corto, en el mediano y en el largo plazo a través de los niveles de riesgo. Es así como los inversionistas deciden no inyectar. Una herramienta que el gobierno federal tiene es precisamente la Reserva Federal. La Reserva Federal es esta institución estadounidense que cuando hay coyunturas económicas, de alguna u otra forma, a través de la bolsa, a través de los bancos, empieza a soltar dinero. ¿Sí? Dicho esto, muchas empresas se han venido abajo. Cito el caso de Hertz, la arrendadora de automóviles, tendrá un par de meses que se declaró en quiebra y en ese momento de inmediato la Reserva Federal agarró y soltó más dinero, ¿no? Pero aquí, a diferencia de lo que está haciendo López Obrador, acá el dinero se está soltando a los magnates, no se está soltando del todo a las clases populares, aun y cuando hay alrededor de 18 millones de personas desempleadas que están viendo favorecidas por estos programas de desempleo, no ha sido del todo suficiente, porque muchas de las veces nada más se generan más préstamos, eh, buscando aletargar las condiciones de pago, pero no se deja de endeudar a la población más vulnerable, ¿no? Y cuando hablo de vulnerabilidad, pues aquí tristemente entran los latinos y los negros. Gracias. Gracias a ti, Junior. Bueno, pues nos has dicho algunos datos interesantes que evidentemente no son de manejo generalizado, que nos dan un referente de cómo lo económico puede impactar. Pero Filiberto, un asunto que sabemos que a ti también te ha llamado la atención es el asunto del COVID. Por eso mencioné lo económico y el COVID en esta breve introducción para los cuestionamientos de esta ronda. En ese sentido, en cuanto al asunto del COVID, ¿trasciende en las preferencias electorales en Estados Unidos de Norteamérica este problema de Sí, sí, claro, absolutamente. Esto del COVID es una situación muy importante para las preferencias electorales. Es uno de los elementos, digamos, que van a incidir de manera concreta en esta elección. Sin duda, estamos hablando de que el COVID junto con otros 7 temas que yo aquí ando manejando, me parece que son temas actuales que van a incidir de manera fuerte. Les comentaba yo que en los Estados Unidos, sin embargo, no es los votantes los que realmente terminan por elegir al presidente de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una enmienda, la 12ª enmienda. Alguna vez platiqué yo sobre la 13ª enmienda con respecto al asunto de la discriminación. Ahora me toca hablar de la 12ª enmienda. La 12ª enmienda habla de que en casos de dificultad de la elección o donde los votos sean muy cerrados, es el colegio electoral el que representa a los Estados Unidos. Esta enmienda se estableció ya en 1804 y en esta enmienda se establece que es el colegio electoral el que en base al voto mayoritario de los estados, si alguno de los candidatos no tiene mayoría absoluta en el estado, el colegio electoral toma la decisión de por quién votar. Y eso es justamente lo que pasó en la elección pasada que Donald Trump ganó. No por eso, no en balde por eso, resulta que este tema del COVID, pues sí tendrá un papel importante entre los miembros del colegio electoral. Las encuestas señalan a Biden como el puntero y a Trump como el segundo, el runner-up, le dicen ellos, ¿no?
pero no hay que olvidar que la política en Estados Unidos no se desenvuelve exclusivamente en torno a dos partidos. Hay más partidos en la política de los Estados Unidos. Ciertamente el resto de los partidos giran en torno entre el 5, el 8, el 10% de las preferencias. Quizá ahorita podríamos también platicar un poco sobre esto. ¿Quiénes son esos otros partidos que acertadamente el profesor Abel decía, los demócratas no son la izquierda como tal? Claro, hay partidos que son de izquierda profunda, pero sí habría que establecer también cuáles son las posturas del Partido Demócrata y cuáles las del Republicano. Muchas gracias. muy amable, Filiberto. Abel, sabemos también que por lo que a ti hace, esta es una cuestión que te llama poderosamente la atención y queremos que nos lo compartas. Hilvanas muy bien algunas ideas de qué pasa en México y en Estados Unidos en conjunto, pero en lo político, en Estados Unidos, ¿cómo impacta en la preferencia? ¿Cómo impacta la actividad política? Evidentemente, tanto interna como externa. Bueno, Luis, primero agradecerte la pregunta, que está muy buena. Yo creo que fue una de las mejores preguntas que hubieras podido haber hecho. Efectivamente, la política norteamericana sabemos bien que es una forma paradójicamente muy democrática, a pesar de lo cerrado que es. Me gustó mucho la exposición de mi antecesor, de maestro Philly. Creo que fue muy buena porque fue muy esclarecedora y me quedé con ese prurito de más. Incluso hasta le iba a ceder mi tiempo, porque sí me gustó lo que estaba diciendo de la 12ª enmienda. Creo que efectivamente hay algo que no debemos de olvidar de la política estadounidense. Para los Estados Unidos, los principios y los valores son fundamentales. Los valores de la familia. Para todas las películas que vemos tienen que ver con ese tradicionalismo en los Estados Unidos. Y ellos respetan mucho eso. Las fotografías, Lyndon B. Johnson, incluso Richard Nixon, dos presidentes emblemáticos porque uno llega a la presidencia después de asesinado al presidente Kennedy y Richard Nixon es víctima del Watergate y son presidentes que de alguna forma, a pesar de su comportamiento político, fueron en el ámbito familiar muy conservadores. Incluso el más izquierdista conservador, el presidente Kennedy. Y hay gente muy liberal, como el caso del candidato demócrata que no pudo ser el precandidato demócrata que no pudo llegar a ser el candidato presidencial, que se quedó en las primarias, el senador de Vermont, Bernie Sanders. Creo que tenemos que aprender mucho de la política norteamericana y mucho de sus valores, mucho. Yo creo que en estos tiempos lo que más nos significa son los valores. Muy amables. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por tu aportación, por tu contribución. Seguramente en unos momentos más van a saltar algunos otros aspectos que hablan precisamente de lo político, cómo impacta en la preferencia. Pero ahora bien, quisiera en este momento hacer una pregunta que permita que se perfilen sus conclusiones, por lo menos parciales, ¿verdad? Porque es un tema largo y seguramente podremos abordarlo de nuevo. Pero, Filiberto, en términos de lo expuesto, yo te pediría que tú nos respondas lo que venga a tu cabeza. ¿Biden o Trump? Trump con trampa. Trump, sinónimo de trampa. Sí, claro.
Pero si me preguntas a quién de los dos preferiría yo personalmente, pues la verdad es que me voy por un candidato de tercera opción, como estaba yo comentando. Es decir, yo sería parte de ese 5, 4, 3, 2% de la población de los Estados Unidos que está dispuesta a votar por alguien que no sean los de siempre, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si las personas que nos acompañan y nos están viendo saben que los candidatos del Partido Libertariano y el Partido Verde pues, están registrados para la contienda, ¿no? Y que estos candidatos, por ejemplo, en el caso del Partido Libertariano, pues van en contra de todo lo que representa el Estado, ¿no? Sería lo que platicábamos en otra ocasión, la derecha, ¿no? Al menos la derecha económica, ¿no? Son el movimiento libertariano de los Estados Unidos, es ese movimiento que está a favor de que el gobierno se intrometa en lo menos posible en la vida de las personas. Y me llama y me gusta mucho la atención lo que ha dicho el profesor Abel, porque justamente esa desconfianza para con el gobierno nace de una confianza que existe en el ciudadano estadounidense en la familia, efectivamente. La familia es el núcleo básico de la sociedad estadounidense. Y en esa familia, por ejemplo, los libertarianos creen que se debe de dar en la educación, no por parte del Estado. No puedo ahondar demasiado respecto a Jorgensen, pero es un tema bastante interesante. Por otro lado, si me permiten, eh, les puedo platicar también de Howie Hawkins, que es el Partido Verde, nada que ver con el Partido Verde de acá. Allá estamos hablando de un partido de izquierda, no un partido de derechas extremas, casi como el que existe aquí. Y aquí se puede ver, por ejemplo, el precandidato que el profesor Abel mencionó, Bernie Sanders, comparado en posturas con el candidato Howie Hawkins. Howie Hawkins, por ejemplo, va a ir a la contienda, no se quedó como precandidato, va a ser candidato a la presidencia. Pero ¿cuántas personas le conocen? ¿Cuántas personas van a votar por él? En los mismos Estados Unidos, muchas veces consideran una pérdida de su voto votar por estos candidatos, lo cual es muy triste. Como ustedes pueden ver ahí en el comparativo, habla de cortar gastos militares, habla de una salud universal, habla de apoyos a la vivienda, una educación gratuita, ayuda a los estudiantes, energía limpia, toda una serie de propuestas que nosotros probablemente consideraríamos de izquierda. Entonces, sí, mi respuesta sería, ¿ganará Trump con trampa? Biden si nos vamos a la gente, y a lo mejor tendría que ganar otro porque las verdaderas propuestas del pueblo no están en esos dos candidatos principales. Pero a ver qué dicen mis compañeros. Hasta aquí por mí. Muchas gracias, Filiberto. Muy amable. Vamos a ver, Abel. Abel, escuchamos ya varias posturas, incluso tú nos has comentado algunas cosas, pero un asunto que por lo que respondiste en la ronda anterior, me veo obligado a plantearte. ¿Quién conviene a México, Trump o Biden? Trump, Trump, sin ninguna duda, Trump. Yo creo que es el mejor candidato. Me parece a mí que es un candidato que le viene bien en estos momentos al presidente López Obrador, aunque Trump justamente rompe con sigue la línea conservadora norteamericana, la familia, anda con Ivanka, con su hija, con la esposa de Trump, Melania Trump. Sin embargo, pues todos sabemos que Donald Trump es un gigoló, tiene broncas con Stormy Sanders, no, Stormy Waters, Tuvo problemas con Stormy Daniels. Sí, Stormy Daniels, sí, una actriz porno bastante frondosa y que pues,
y así como con ella, con varias, hay una película ahorita en Netflix del escándalo de Trump con el magnate de Fox News y donde pues se metió con conductoras de televisión, en fin, hay una doble moral en la política estadounidense y eso es un punto interesante. Eh, un, un buen presidente sin duda fue Jimmy Carter, John F. Kennedy, eh, de los últimos. Eh, William Clinton, yo no podría decir lo mismo de su mujer, pero de Hillary, claro que nunca fue presidente, pero si lo hubiera sido, híjoles, nos hubiera ido re mal. Pero más allá de ello, y quiero decir públicamente que mi amigo Filiberto Romo tiene razón. Yo subí un meme donde decía que Trump no había, era el primer presidente que no había provocado una guerra y provocó el golpe de Estado en Bolivia y impuso a dos presidentes en Venezuela, ¿no? El presidente legítimo Nicolás Maduro, pero metió sus garras para meter a Guaidó. No es una guerra, pero sí desestabilizó dos países en el cono sur, ¿no? Eso sí, hay que decirlo. Y borré la publicación. Gracias. Muchas gracias. No, no por haberla borrado, muchas gracias por tu opinión. Y me parece que sería muy interesante hablar de la izquierda y la derecha, asunto que ya hemos tratado antes, pero en América Latina, por las situaciones que se han dado en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Me lo recordó esto que ahora estabas comentando. Apoyo ese tema. Muy bien, muchas gracias. Junior, esto es muy importante porque ya estamos hablando de que viene la elección, estamos hablando de que son momentos interesantes para México, pero Junior, quisiera que te cerrara esta conversación para que las personas que nos escuchen se generen su propia opinión con el siguiente dato. ¿Quién conviene al mundo? ¿Biden o Trump? ¿Por qué? En lo económico, en lo político, no sé desde qué perspectiva puedas abordar. Bien, gracias. En lo que respecta a la parte geopolítica, considero que con Biden habría un restablecimiento del orden mundial, es decir, se volvería a recuperar, ¿sí?, el tejido que en algún momento Donald Trump, ¿verdad?, fracturó con el hemisferio occidental, concretamente, por ejemplo, la OTAN. Muchos de estos países se han sentido ofendidos con las formas y maneras en las que él se conduce. Lejos de que estuvo cobrando cuotas que hacía décadas no le pagaban, pues quizá la manera en la que lo hizo, pues a nadie gustó. Por otro lado, si vemos cómo ha manejado el conflicto en Medio Oriente, con el intervencionismo en Siria, también no perdamos de vista que en la visita del presidente chino, cuando lo llevó a su casa en Florida, ese mismo día aventó un misil en Afganistán. Entonces, así que sea una blanca palomita, el señor no lo es. Ha generado inestabilidad, sí, en América Latina. Nunca se había visto que llegaran buques iraquíes a Venezuela. O sea, de alguna manera, por todos lados tiene ahí sembrado conflictos militares en el Asia-Pacífico con China, quizá no al borde de una tercera guerra mundial, pero sí se están mostrando músculo que hasta antes no se había mostrado entre Estados Unidos y China, porque China históricamente venía siendo un aliado de Estados Unidos hasta durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando acaba, pues si no era un rival a vencer, pues tampoco era un enemigo quien se tendría que cuidar de Estados Unidos. No obstante, con Donald Trump, el panorama geopolítico pues ha cambiado, ¿no? Dicho esto, creo que para restablecer las relaciones exteriores, sí le convendría más al planeta volver a los neoliberales
globalistas que representa Biden, ¿verdad? Con el Partido Demócrata, con George Soros, que está detrás de ellos, los Rothschild, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es algo con lo que rompe en definitiva Donald Trump, ¿no? Gracias. No, muy amables a ustedes, muy interesante, Junior. Tendríamos que hablar más sobre China y Estados Unidos, porque este tema de las preferencias abre a muchas perspectivas. Les agradecemos a todos su atención. Esperamos que la información que aquí les damos sirva para generarse conceptos propios y que nos sigan favoreciendo con su preferencia. Un abrazo a todos, a Guadalajara, al Estado de México, a la Ciudad de México, y que tengan excelente noche. Continuamos más adelante con otros temas, con conversaciones así de interesantes. Gracias a ustedes. Una pregunta, maestro Luis. Uh-huh. Me parece que todavía queda un pequeño espacio de programa. ¿Cree usted viable que pudiera yo cerrar 2 o 3 diapositivas de la presentación que les quería compartir? Adelante, pues va a aportar es un insumo más para que se genere una opinión. Adelante. Excelente, muchas gracias. Miren, yo aquí tenía una lista de precisamente algunos de los problemas que esta elección va a dirimir, ¿no? Aquí del lado izquierdo aparecen los problemas que según la población estadounidense son acuciantes para ellos, ¿no? En primer lugar, la economía, la salud, el tema de los puestos en la Suprema Corte de Justicia, el tema del COVID, ¿sí? Este es un tema interesante porque creo que también tiene un gran peso para que vaya a darse una respuesta a qué es lo que va a suceder en estas elecciones. El tema del crimen. Aquí esta encuesta es general, es decir, cada comunidad de los Estados Unidos tiene una jerarquía de temas muchas veces que varía, ¿no? No es lo mismo importancia que dan los hispanos, los afroamericanos o los blancos anglosajones a los temas que aquí se están exponiendo, pero haciendo un promedio, estos son los temas que más les interesan a los votantes de los Estados Unidos, ¿no? El tema también de la política externa, las políticas sobre las armas. Es una tristeza que el tema de racismo y de inequidad, de desigualdad, aparezca ya hasta bien entrados, pasados los 5 primeros temas, un tema que habíamos platicado en una charla previa aquí. Superado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bien, yo creo que estos 8 temas que yo elegí como los más relevantes del lado derecho van a ser los que van a determinar cuál va a ser la elección. Pero recordemos esta parte, insisto, de que lamentablemente no son los votos totales, sino los votos por estado los que terminan por determinar el colegio electoral en caso de que se encuentre muy cerrada la elección. A mí me da la impresión de que en estos 8 temas básicos, Trump tiene la ventaja. Superó el impeachment, el COVID, bueno, más o menos mucha gente en Estados Unidos no cree en el COVID. La cuestión de la intervención de los rusos en las elecciones también la libró porque prácticamente parecía que no hubo intervención. Sin embargo, bueno, también tiene algunas cosas en su contra, como el hecho de que él ha hablado de que a lo mejor desconocería las elecciones si los votos por correo no son no son confiables. Y luego está el tema de hay un puesto vacante en la Suprema Corte de Justicia donde el presidente tiene un papel preponderante y la gente, si él elige a este miembro, podría tomarlo a mal. Entonces vamos a ver qué pasa. Y otra es los problemas que se están dando en la Comisión Federal de Elecciones. Ahí también hay algunos problemas internos. Pero coincido con Michael Moore, el famoso cineasta que ha ganado 2 premios ya en muestras cinematográficas, de que Trump va a ganar la elección si él controla al Consejo Electoral. Y es muy probable que eso suceda. Así que nuestro
nuestro amigo Abel puede estar contento de que a lo mejor va a ganar el